Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Cuando arranqué a estudiar todo lo que es la temática riego, me leía los trabajos enteros de síntesis de esta reunión, así que muchísimas gracias, muy contentos también desde la institución de poder participar acompañando esta temática y acompañar a esta gran escuela que es lo que es el INTA Manfredi en generación de conocimiento. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, me llamo Magalí Gutiérrez, soy actualmente coordinadora técnica trabajando para PRESID, pero bueno, tuve el gusto de trabajar en investigación y desarrollo a campo durante 8 años en lo que es la temática manejo de cultivos y riego en la región norpatagónica. Yo hoy les voy a hablar de una región distinta, quizá que no han escuchado, así que bueno, la idea es que comentarles un poco de esta zona, de qué es lo que está pasando ahí y de qué cosas hemos aprendido en este camino, ¿sí? Bien. En primer lugar, los ubico donde estamos trabajando. Nos encontramos en la latitud 3940 Argentina, ¿sí? Principalmente trabajando a orillas del Río Negro. Norpatagonia tiene 2 cuencas, la que es la del Río Colorado y la del Río Negro. Nosotros estamos en la del Río Negro, con mayores caudales de agua disponible de mejor calidad para riego. ¿Sí? Hoy voy a hablar desde nuestras experiencias en esa cuenca. Bueno, ¿por qué Norpatagonia? ¿No? Un poco de cuál es la razón por la cual se está desarrollando esta zona y hoy en día vengo acá a contarles acerca de esta región. Norpatagonia presenta los niveles de radiación altísimos, ¿sí? Superiores a otras zonas del país, ¿sí? Enmarcados en temperaturas adecuadas para lo que es la realización de cultivos y a su vez con disponibilidad de agua que viene del riego, si es una zona árida, en donde llueven 200 a 300 milímetros anuales, pero la disponibilidad de agua viene de la mano del Río Negro con un caudal medio aproximado de 800 metros cúbicos por segundo que van rumbo al mar a salinizarse. ¿Sí? Y a su vez esta es una zona nueva, una zona que se está desarrollando hoy en día, ¿sí? Con proyectos que crecen cada vez más, en la cual ha tenido que transitar un proceso de desarrollar tecnologías de insumos y de procesos para aprender a producir. Tuvimos que tirar a la basura los manuales productivos importados de otra zona y volver a aprender a hacer las cosas, muchas veces de la mano de expertos locales, incluso haciendo escuela en los propios campos de los productores. Justamente los productores de la región, cuando desembarcan pioneros, muchas veces oriundos de la zona núcleo, se arriman a PRESID para formar lo que es la Chacra Valles Irrigados Norpatagónicos. Es un grupo de trabajo en donde básicamente se pone a un técnico a trabajar en resolver problemáticas específicas de un grupo de productores. Yo tuve la suerte de ser ese técnico y bueno, y justamente desarrollamos de manera conjunta lo que es la tecnología de insumos y procesos para poder gestionar los recursos ambientales y empezar a hacer marchar la cosa, porque al principio se tornó una zona muy difícil, ¿sí? Una zona muy complicada. Con la tecnología de insumos y de procesos ya desarrollada y en el ambiente que estábamos justamente regando, empezó a tomar color lo que era el factor suelo. Inicialmente los suelos son deficientes, son altamente heterogéneos, son suelos que se desarrollaron a orillas de un río, en donde el agua depositó lo que quiso y como quiso durante miles de años, y que tienen bajos niveles de materia orgánica con deficiencias graves de fertilidad física y química. Muchos de estos suelos se consideraron inicialmente no agrícolas. Hoy en día que luego les voy a mostrar todo lo que estamos haciendo en esos suelos. Pero bueno, gracias al aprender el cómo, ¿no? El know-how, los productores pudieron desarrollar procesos para desarrollar el suelo, obviamente de la mano de los otros componentes ambientales que es lo que lo permitieron, ¿no? El regar y el estar en un ambiente tan productivo. Y esto se empezó a traducir en elevados niveles de productividad, que era un poco lo que esperaban los productores pioneros que colonizaron la zona, ¿sí? Bueno, esto me parece muy interesante contarles. Hoy en día nosotros en esta región estamos transitando una agricultura generativa de la mano del riego. Básicamente, hoy está en auge el término agricultura regenerativa, ¿sí? Porque son prácticas de manejo asociadas a restaurar el estado prístino del suelo, el estado natural, que se considera bueno, que se considera mejor, que se considera más fértil. En nuestro caso no, nosotros no queremos regenerar nada, para nosotros lo prístino es deficiente, ¿sí? Tenemos suelos con sales, sodio, bajo contenido de materia orgánica, el agua no infiltra, no tiene actividad biológica. Por lo tanto, al poner estos suelos en producción, básicamente al meter raíces, tratando de trabajar el suelo constantemente, generando cobertura para esos suelos que naturalmente no la tienen y a su vez aplicando agua de riego, que por suerte es de muy buena calidad, los suelos empiezan a tomar vida. Para esto también tuvimos el gusto de que nos acompañó Luis Boll, un biólogo de suelos, en donde no solo
certificamos un poco lo que son los incrementos de materia orgánica claros de estos suelos, sino también lo que es el incremento de la actividad biológica de los suelos al ponerse en producción. Este es un trabajo que publicó Luis Wall y bueno, está disponible para el que le interese, ¿sí? Cuando les hablo de disponibilidad climática, ¿a qué me refiero? Acá les hago una comparación de lo que es la zona de General Conesa, punto central de nuestra zona de trabajo, con lo que es la zona de Pergamino y la zona del sudeste de Córdoba, que son dos sitios muy productivos para Argentina, donde pueden ver cómo la curva de radiación obviamente se separa de las otras dos zonas, indicando que tenemos mayores niveles de radiación, ¿sí? Y para que sigan entendiendo, acá ya me meto a compararnos con lo que es el centro del Corn Belt americano, ¿sí? Ahí acá con una comparación con lo que es el centro de Iowa, la localidad de Des Moines, ¿sí? Uno de los sitios más productivos de maíz del mundo, y bueno, en donde dentro del periodo libre de heladas de ambas zonas, Conesa capitaliza mayores niveles de radiación acumulado que lo que es esta localidad. Así que bueno, un poco para que entiendan a qué me refiero cuando digo oferta climática y que es una zona que se está tornando de elevado interés y que se está desarrollando. Bueno, como les comenté, no se puede pensar cultivos en secano. Acá hoy estuve escuchando lo que es la comparación secano versus riego. Bueno, en secano no hay nada. O sea, básicamente la producción general de la zona es bajo riego, porque estamos en una zona que llueven de 250 a 300 milímetros anuales, que en general se trabaja con ganadería de cría extensiva, ¿no? Con una vaca cada 20 hectáreas, ¿sí? En donde hay ciertas producciones concentradas en algunos sitios bajo riego gravitacional, pero es muy difícil pensar a la zona en secano como muy productiva. Y para eso la disponibilidad hídrica de la que hablo es la que nos provee el Río Negro, con un caudal medio, como les comenté, que está medido de 818 metros cúbicos por segundo, con una calidad excelente, ¿sí? Para riego. Prácticamente es agua de deshielo. Bien, y gracias a todo esto que les cuento, se empezaron a dar desarrollos de productores pioneros que, atraídos por las condiciones climáticas de la región, empiezan a desembarcar en la zona, pero con dos características en común. En primer lugar, con una visión de escala. ¿Sí? Los proyectos hoy en día están arrancando con planteos de 400 a 1.500 hectáreas, pensando todavía en crecer más. Todo lo que son nuevos proyectos mínimamente están desembarcando con planteos de 1.500 a 2.000 hectáreas, ya en la cabeza. Y de ahí con posibilidades a crecer, obviamente dependiendo del acceso a las tierras, ¿no? Y a su vez de la mano del riego por aspersión. Sí, eso es muy importante. En general con pivots que se instalan de 60 a 90 hectáreas con milimetrajes que van de 10 a 14 milímetros por día, ¿sí? Bien. Y bueno, acá, bueno, comentar un poco ya metiéndonos en rendimientos y qué es lo que está generando la el riego como porque estamos parados en una zona que tolera una vaca cada 20 hectáreas, un ternero cada 40 hectáreas, una persona trabajando cada 10.000 hectáreas, que produce 4 kilos de carne por hectárea por año, y con el riego de la mano, ¿sí? Empieza a transformarse en sistemas de producción de alta producción, que a su vez buscan una estabilidad interanual. No llueve nunca, ¿sí? Tenemos mucha radiación y el agua la manejamos nosotros, por lo tanto los productores están enfocados en no cosechar mucho un año, sino estabilizarlo interanualmente, porque podemos hacerlo. Y esto es lo que se empieza a ver, más allá de que, aclaro que estamos en desarrollo, todo lo que es trigo y soja son cultivos que estamos trabajando para ajustar, maíz quizá ya es un cultivo más trabajado en la zona. Y más allá de que les muestro esto, se puede hacer de todo en Norpatagonia. Sí, hay producción de alfalfa bajo riego, hay hortícolas, hay ganadería intensiva con pasturas bajo riego. Yo acá les muestro los 3 cultivos emblemáticos, generalmente estrellas de las rotaciones de los productores con los cuales trabajo, en donde vemos rendimientos a nivel de lote de trigo de 8 a 10 toneladas, con mucho por trabajar para trigo. El trigo estamos viendo rendimientos máximos promedio entre años en zonas sin deficiencias con potenciales de 12.600 kilos, incluso hemos visto sitios de 15.000 kilos para trigo. Tenemos un trabajo terrible en trigo. Soja hasta ahora de 4 a 4.5 toneladas de rinde de lote, también con mucho trabajo por hacer. Los ciclos comerciales nos quedan largos en esta zona, hay que acortarlos. Y bueno, y maíz que han cerrado las últimas campañas a nivel de lote, obviamente manejando las cosas de manera óptima, con rendimientos de 15 a 17,5 toneladas promedio de lote, pero también midiendo para maíz potenciales superiores a los 21.000 kilos. Por lo tanto, todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
Bueno, la rotación que usamos en general son todos cultivos de primera, o sea, nuestra ventana ambiental es más corta, ¿sí? Por el periodo libre de heladas. Por lo tanto, en general los cultivos son de primera y en general se hace un trigo de alta producción, luego ingresa una vicia de verano-otoño. Hablo de verano porque muchas veces hay algunas experiencias de productores que han boleado con avión la vicia sobre trigo llenando grano, ¿sí? Y a junio están sacando 6 a 9 rollos por hectárea de vicia. O sea, el riego nos permite hacer un montón de cosas e intensificar mucho la rotación. Y bueno, y si no, los planteos tradicionales que la siembran en febrero o marzo. Esa vicia generalmente algunos la dejan y otros le generan un aprovechamiento forrajero, luego se ingresa un maíz de primera, sembrado el 15-20 de octubre. Esta es una zona con un ambiente térmico muy frío y cuando las gramíneas empiezan a rendir mucho, los residuos no se degradan y empieza a complicarse implantar los cultivos. Por lo tanto, están realizándose extracciones de parte de los residuos que generan, sobre todo los rastrojos de gramíneas. Y luego se ingresa a una soja o a un girasol. O acá a veces aparecen los cultivos especiales, sea semilla, sean hortícolas, papas, cebolla, en fin, pero bueno, un poco en características generales. A nosotros el agua, nuevamente, no podemos pensar la zona sin riego. El riego para nosotros es total y no complementario. Y para nosotros fue fundamental caracterizar climáticamente la zona, tener información climática ordenada y conocer los niveles de humedad de suelo que debemos mantener en las distintas etapas de desarrollo del cultivo para que el cultivo no ingrese a estrés. Aprendimos que no se trata de aplicar agua, sino se trata de reducir el estrés en el cultivo. Nosotros podemos aplicar 1000 milímetros de 10 maneras diferentes y obtener 10 resultados diferentes en relación a la estrategia hídrica y a los pulsos de estrés que tuvo ese cultivo. Básicamente, manejamos los niveles de salud preventiva hídrica del suelo. Obviamente esto tiene que ser calculado por zona, ¿no? Pero en general observamos, por ejemplo, para maíz, que en el periodo vegetativo de maíz podemos dejar que el suelo se seque al 40-50% del agua útil. En el periodo crítico de inicio de llenado, eso lo llevamos al 65-70% de agua útil, hay que mantener el suelo más húmedo. Y el agua, y hacia fines de llenado podemos dejar nuevamente que el agua se seque al 50%. Eso, Y trabajamos generalmente al metro de suelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos casi el 95% de la proliferación de raíces, más regando desde arriba, ¿sí? Con aspersión. Y lo que tratamos es que siempre el agua útil del suelo esté por encima del umbral de estrés. ¿Cómo realizamos el seguimiento de agua útil del suelo? Bueno, como les conté, tenemos mucha escala y suelos altamente heterogéneos. Por lo tanto, nos apoyamos mucho en la modelización, en el llevar un balance hídrico diario asistido con imágenes satelitales que nos dan más precisión porque tenemos el ojo en los lotes de producción. Nosotros acá no tenemos nubes, así que tenemos imágenes cada 3 a 5 días sin nubes. Así que básicamente los satélites nos están mirando el campo todo el tiempo. Y a su vez, cada campo tiene, o trata de tener, estaciones meteorológicas en el campo para tener el dato rápido. Modelizamos, por un lado, el agua útil del suelo, generando un balance hídrico diario. Mañana voy a estar hablando de eso más en detalle, en lo que es la generación del balance hídrico asistido por imágenes más satelitales. Y a su vez modelizamos el umbral de estrés en milímetros. Y siempre tratando de que la línea azul esté por encima de la línea punteada, y en esos gráficos que es el umbral de estrés. Y se gestiona el riego con la rienda corta. El productor usa esto en tiempo real. Nosotros hacemos un Excel. Hoy en día hay muchísimos servicios de recomendación de riego. Bueno, mañana voy a estar hablando de esto, pero bueno, básicamente ahí les traigo como ejemplo 2 lotes de la campaña pasada, en donde arranca, obviamente el primer lote rindió 13.600 kilos de promedio. Bárbaro, estamos contentos, pero cuando vemos cómo disminuimos el estrés en el cultivo, la línea azul se aleja de la línea punteada, empiezan a aparecer rendimientos de 17.500 kilos, ¿sí? Eso es agua, la línea azul es agua útil en el suelo, que fíjense que hacia el final del ciclo el productor deja secar el perfil. ¿Por qué? Porque hace clean caja, ¿sí? Consume el agua que tiene guardada, pues si no estaríamos regando de más. Tratamos de ser muy eficientes con el milímetro de riego porque nos cuesta mucho. Bien, mañana voy a entrar más en detalle. Respecto a manejo de cultivo, voy a hablar en líneas muy generales, que incluso quizás son conceptos que yo digo, ¿qué se pueden llevar de esto? ¿Qué les puede servir para los que están escuchando esto? Los aprendizajes que hemos tenido en manejo de cultivo,
Acá, en primer lugar, quiero destacar que tuvimos que conocer las características del ambiente, tuvimos que hacer una caracterización ambiental en serio. Muchas veces uno en otras zonas tiene organismos quizá que ya tienen muchos datos de historia, de datos recopilados, con todas las variables climáticas. Bueno, esta era una zona nueva. Y la primera cosa como clave fue para nosotros el manejo de la fecha de siembra y del ciclo de los cultivos, tanto en trigo como en maíz, para posicionar al cultivo de manera óptima en su ventana ambiental. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros queremos que los trigos florezcan lo más temprano posible evadiendo helada, como en cualquier zona, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para asegurarme que al estar regando voy a captar el máximo potencial de mi ambiente, que es lo que queremos. Perfecto, así nosotros nos aseguramos de que se capten altos niveles de radiación enmarcados en temperaturas más frescas, que eso para el trigo lo favorece mucho para generar granos. Y nuevamente les digo, con esto optimizado vemos rendimientos de trigo superiores muchas veces a 12.600 kilos. Bien, y por otro lado al maíz queremos que nos florezcan los primeros días de enero, ¿sí? Para ubicar el periodo crítico en los momentos de mejores condiciones de oferta de radiación y temperatura. Para eso, en nuestro caso, esto es un ajuste que cada zona tendrá, sembramos los trigos entre el 15 y el 25 de junio, con ciclos intermedios largos, y los maíces entre el 15 y el 25 de octubre, con ciclos intermedios cortos. ¿Sí? Así, de esta manera nos posicionamos de manera óptima en la ventana en la cual nos toca trabajar. Bien, respecto a arreglo espacial, lo que es el manejo de la densidad de siembra y el espaciamiento, ¿a qué apuntamos? Nosotros queremos que al inicio del periodo crítico de los cultivos, tanto de trigo como de maíz, no ver suelo, que no se me esté escapando absolutamente nada de radiación. Estoy en la zona de mayores niveles de radiación del país y estoy regando, gastando plata. Quiero cosechar todo lo que pueda. Así que al inicio del periodo crítico, sea de trigo o de maíz, tengo que ver eso, ¿sí? No tengo que ver suelo. Si veo suelo, algo mal hice. ¿Le estoy errando al espaciamiento o a la densidad? Bien, ¿cómo logramos esto? Nosotros usamos 300 a 330 plantas de trigo, ciclos largos o intermedios largos, sembrados el 15-20 de junio a 20 a 23 centímetros. Y en maíz utilizamos densidades de 90 a 110.000 plantas, con ciclos intermedios a intermedios cortos, sembrados entre el 15 y el 20 de octubre a 70 centímetros, ¿sí? Esto, lo que son las imágenes de NDVI, es una muy buena herramienta para monitorear esto, en donde nosotros las usamos para decir, bueno, estoy a 25 días antes de antesis, por ejemplo, en un trigo. Miro la foto del lote. Tiene que estar así. Tengo que tener NDVI máximo promedio en todo el lote. Eso me indica a mí que tengo la biomasa al taco captando toda la radiación que me ofrece el ambiente, ¿sí? Bien, eso es un ejemplo de un lote que rindió 10.100 kilos por hectárea en el 2019. ¿Sí? Ahí les traigo un poco el ejemplo. Si no, algo mal hicimos. Bueno, como componentes de... A ver, acá tuvimos dos grandes aprendizajes en trigo y en maíz. Para nosotros, nuevamente, tuvimos que hacer escuela en esta zona. ¿Y qué aprendimos en trigo respecto a componentes y variedades? ¿Qué variedad usar? ¿Qué variedad usar? Bueno, en líneas generales lo que voy a decir es obvio y lo que sucede en general de las zonas, ¿no? En ensayos multivarietales del 2015 al 2019 observamos que los cultivos que más rinden son los que más granos generan, ¿sí? O sea, las variedades que más rinden son las que más granos generan. Y el peso de grano vemos que siempre es bueno. Regamos con sol, ¿sí? Por más de que fijemos muchos granos, sobra radiación para llenarlos. Por lo tanto, siempre el peso de grano, sea la variedad que sea, no me correlaciona con los rindes. Siempre es de entre 40 y 50 gramos el peso de 1000. Sobra luz en diciembre para llenar grano. Ahora, las diferencias en rendimiento sí se ven entre las variedades que pueden fijar más o menos granos. Y para eso sí aprendimos que es muy importante fomentar el componente espigas, también como en el general de las zonas, y no los granos por espigas. Es decir, sea cual sea la variedad que sea, fomentemos el componente espiga tratando de apuntar a más de 700 espigas por metro cuadrado, ¿sí? A eso lo relacionamos nosotros para poder captar nuestro máximo rendimiento promedio observado hasta ahora, ¿sí? Que es de 12.600 kilos. Apunto a maximizar. Fomentar las espigas es no quedarnos cortos en la densidad de siembra y cuidar mucho lo que es la nutrición y el riego, sobre todo en el periodo que es donde generamos, ¿sí? lo que en el futuro serán espigas. Y en maíz nos pasa distinto. ¿Qué nos pasa en maíz? Yo no le daba ni 5 de bolilla a los ensayos comparativos de rendimiento. Digo, acá riego, estoy en una zona de latitud alta, todo va a rendir bien, más, menos, enfoquémonos en otra cosa. Enfoquémonos en regar, en nutrición. Bueno, una vez que tuvimos todo afinado,
empezamos a ver esto, ¿sí? Estos son resultados, los dos gráficos de arriba de la campaña 2019-2020 y los de abajo lo de la siguiente campaña. En la campaña de arriba, una fecha de siembra un poquito más tardía de lo óptimo. En la campaña de abajo, una fecha de siembra así del 15 de octubre, que es óptima para nosotros. ¿Y qué aprendimos? Que el número de granos en general es alto. O sea, regamos, tenemos mucha luz, las condiciones de floración en general las estamos asegurando de manera óptima. Ahora, lo que empieza a explicar en el rendimiento es el peso de grano. Es decir, los híbridos que más rinden son no solo los que pueden llenar muchos granos, sino a su vez, los que pueden fijar muchos granos, sino a su vez llenarlos, y no todos pueden. Estamos viendo diferencias en germoplasma claras, y aparece el peso de grano como una variable importante de peso que nos está definiendo el partido. No digo que el número de granos no sea importante, pero en general con el manejo óptimo en general siempre es bueno. Entonces, estamos poniéndole foco al llenado de grano como un nuevo periodo crítico en donde sabemos que tenemos que fomentar con manejo agronómico la etapa de llenado. Cuidar mucho los umbrales de riego y cuidar mucho el área fotosintética que me capta la radiación. Cuidar la nutrición para que no se me caiga el área, cuidar el riego y cuidarnos de enfermedades, ¿sí? Para poder asegurar un llenado máximo. Y obviamente utilizando genética destacada. Bien, y para ir cerrando, quiero destacar lo que es para nosotros la importancia de las leguminosas y dentro de las leguminosas lo que fue la vicia villosa para nosotros. Nosotros tuvimos que construir suelo para producir, salir de suelos que no eran agrícolas para hoy en día sostener sistemas productivos de altísima productividad. Y esta leguminosa nos lo permitió, ¿sí? Por dos cuestiones. En primer lugar, por un aporte de nitrógeno al sistema crucial. Nosotros tenemos suelos con bajos contenidos de materia orgánica, muy poco funcionales, que no mineralizan mucho nitrógeno en el ciclo. Entonces, la biomasa de la vicia tiene de un 3,5 a un 4% es nitrógeno. En general, parte lo fija desde la atmósfera y parte lo recicla de lo que encuentra en el suelo. Cuando no encuentra en el suelo y tiene agua, fácil de tomar, la biomasa la genera igual, por lo tanto fija mucho. Nosotros no tenemos nada de nitrógeno en el suelo, la inoculamos y tenemos vicias de 5.000 kilos de materia seca, ¿sí? Que eso se relaciona aproximadamente a 200 kilos de nitrógeno que nos está dejando al sistema. Luego hablemos de cuándo y cómo lo deja, ¿no? Pero me lo está dejando a mi rotación. Acá les muestro un trabajo de Pinto Piñeiro, bueno, justamente con estas mediciones, ¿no? Lo que es el aporte de nitrógeno en vicias de casi de 5.000 kilos de materia seca y el aporte de nitrógeno que me puede dejar. Y por otro lado, ¿sí? Nos aporta residuos, ¿sí? El rastrojo de la vicia tiene una relación carbono-nitrógeno baja. Básicamente se pudre muy rápido y me permite a los residuos de las gramíneas de la rotación que rinden mucho y tienen una relación carbono y nitrógeno alta, poder degradarse, poder primero transformarse en materia orgánica y después pudrirse para que no se me acumulen año tras año y tenga al principio habíamos arrancado maíz con maíz, a los 3 años teníamos los rastrojos de los 3 maíces sin pudrirse. Así que bueno, y además, bueno, obviamente el tipo de cobertura que nos deja como tapiz vegetal homogéneo que controla malezas y es algo muy manejable para poder sembrar maíz. Es el antecesor estrella del maíz, ¿sí? Así que bueno, la quiero destacar porque fue muy importante para nosotros y es revolucionaria desde Río Negro, que la he sembrado, hasta el Chaco, donde trabajo con productores que también la usan. Así que incluso en mi propio campo también la uso. Así que bueno. Y para ya cerrar, hoy nuevamente me toca estar a mí acá compartiendo todo esto y contándoselos, pero quiero destacar lo que es el grupo de productores, que son los que formaron la chacra Valles Irrigados Norpatagónicos, que son los que han gestionado con su bolsillo, con tiempo, con energía y con liderazgo, toda la generación de conocimiento que hoy en día un poco afianza la zona como de altísimo interés para el desarrollo y la impulsan a crecer. Así que los quiero destacar, que ha sido un gusto poder trabajar con ellos y seguir trabajando con ellos. Así que muchas gracias y estas son las experiencias de Norpatagonia.